a tu presencia, expuestos a tu palabra, Señor. Tu palabra que alumbra nuestro caminar. Tu palabra que nos libera, Señor. Y conocemos tu verdad, esa verdad nos libera, Señor. Y mi oración es que hoy día, al exponer tu palabra, Señor, venga esta luz para nuestro caminar y esta verdad nos libere, Señor, de tantos paradigmas, de tantas cosas, Señor, que muchas veces dificultan nuestro avanzar hacia tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana y bendice esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hoy día compartir algo que quizás recuerdo que hace 2 años hicimos una escuela y estuvimos casi 1 año estudiando un libro muy grande que se llama La mente de Cristo. Algunos, no sé si hay algunos aquí se acuerdan, bueno, Jorge sé que estaba, hay varios, y el pasaje central de cuál se basó el estudio es este pasaje que aparece en Filipenses capítulo 2, específicamente desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Este pasaje en algunas Biblias tiene el título de humillación y exaltación de Cristo. Y este pasaje se cree o hay evidencia de que era un himno que cantaban los primeros cristianos. Y lo que hizo Pablo en esta carta, tomó ese himno y lo incluyó aquí para hablar de una verdad que es muy importante para nuestra vida. Yo creo, y estoy seguro que muchas veces hemos leído este pasaje, que muchas veces tenemos estos conceptos en nuestra mente y a veces hay pasajes que a veces uno nombra la primera palabra y podemos recitar de memoria todo lo que sigue. Y yo creo que este es uno de esos pasajes, ¿ya? Pero yo quiero profundizar con respecto a esto porque es algo que como les digo me ha inquietado y no es que sea pesimista, pero me siento responsabilidad por lo que Dios está haciendo. Podemos darle gracias. Dios es un Dios maravilloso. Ustedes no sé si se dieron cuenta, tenemos unos equipos nuevos que es lo último que hay en sonido. Es lo último que hay en sonido. Dios está haciendo, y no lo digo por las cosas materiales. Creo, y al analizar esto, creo que tiene que ver un poco con este principio que hoy día quiero enseñar. Lo vamos a leer, creo que sí, lo escribí ahí. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay varias versiones que dice haya esta misma mentalidad, dicen algunas versiones. La versión de la Biblia, la palabra de Dios para todo, creo que dice haya este mismo sentir y esta misma mentalidad que tuvo Cristo, ¿ya? Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Los expertos llaman a
a este proceso y se usa una palabra griega y que es kenosis, ¿ya? Con K. Kenosis. Y esta palabra da la idea de despojarse de algo propio, de desprenderse de algo propio. Bueno, eso es lo que está hablando aquí, ¿ya? Que Dios no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y dice que se humilló haciéndose hombre. Y dice que en esa condición de hombre se humilló hasta la muerte, hasta morir en la cruz. Entonces, yo anoté varias cosas y como es de costumbre voy a leer varias cosas porque quiero ordenar las ideas, creo que esto es muy importante. Si nos damos cuenta y si empezamos a analizar este pasaje, aquí nos damos cuenta, o este pasaje nos muestra la verdadera imagen, la verdadera personalidad de Jesús. Y vamos a ir profundizando en esto. No quiero avanzar tan rápido, aunque el tiempo es limitado, porque creo que esto es algo en lo cual debemos profundizar, meditar. Yo creo que muchas veces tenemos la impresión de que como Jesús era Dios, como tenía poderes, como Él podía caminar sobre el agua, como Él podía multiplicar los panes, entonces como que para Él era todo más fácil. ¿Ya? Como que para Él no había problema, era fácil vivir de esta manera. Entonces que se nos pida, o que se me pida a mí, caminar y vivir como Jesús, si yo pienso de esa manera, es algo imposible. Jesús está a otro nivel, no le llego ni a los tobillos. Pero aún así la Escritura nos demanda a ser imitadores de Cristo. ¿Imitadores en qué? ¿Imitadores en qué? Yo no estoy a ese nivel. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Yo no estoy a ese nivel. Estoy en clara desventaja con respecto a Cristo. Pues, bueno, como les digo, Él era Dios. Podía convertir las piedras en pan. Podía hacer muchas cosas. De 2 peces y pudo alimentar a multitudes. Entonces Jesús está en otra liga, está en otro nivel. De alguna forma, consciente o inconscientemente, nosotros hemos tomado y hemos abrazado esta idea de que para el Señor fue mucho más fácil, o era más fácil porque era Dios. Fue mucho más fácil que nosotros. Entonces, en ese sentido ya Jesús no es un modelo a seguir, porque está a otro nivel. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Seamos honestos, ¿cuántas veces hemos pensado así? O sea, Dios demanda cosas, pero en realidad Él está a otro nivel. Claro, podríamos decir, claro, para Él era fácil decirlo, porque era Dios. Pero yo quiero que aterricemos esto, y eso es lo que pretendo hoy día. O sea, yo podría decir, no me compares con Jesús, yo soy Jorge, soy totalmente distinto. Él está a otro nivel. Pero aún así se me demanda a ser imitador de Cristo. Aún así se nos demanda a crecer a la medida, a la estatura de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos esta mentalidad, es imposible estar luchando, esforzándose por algo que es imposible. ¿O no es así? Es así. Pero aquí es donde yo quiero que podamos meditar. Es como ahí la Escritura dice que Él se humilló haciéndose hombre, y a veces pensamos que la humanidad de Cristo fue mucho más llevadera que nuestra humanidad. Y déjenme decirle, ese es un gran error. Es un gran error. Porque si creemos así, como que Él jugaba con ventaja, entonces las tentaciones de Jesús no me sirven de mucho. Porque si yo considero que Él llevaba ventaja, no me sirven de mucho. O si Él jugaba con ventaja, yo puedo pensar que lo que sucedió o este acontecimiento en el huerto de Getsemaní fue una gran actuación. Y más que mi admiración, Jesucristo merece un Oscar, un premio de la Academia. Me estoy explicando hacia dónde quiero llegar, porque si para Él era fácil, bueno,
Entonces, esta agonía que él sufrió en el huerto, bueno, la pudo sobrellevar porque estaba a otro nivel. Pero déjame decirte que eso no es tan así. No es así. Entonces, podríamos decir que, mirándolo desde este punto de vista, para él era todo más fácil, pues tenía todo claro, sabía que iba a salir vencedor. Pero no es tan así. No es tan así. Y vamos a profundizar. Vuelvo al comienzo. Dice, haya en ustedes o en vosotros este sentir o esta manera de pensar o esta actitud, como dicen otras versiones, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto nos da una visión certera de cuál era la realidad de Cristo y nos lleva a replantear nuestra forma de ser imitadores de Él. Esto nos muestra quién era Él. Y déjame decirte, la realidad es que para Él no fue nada fácil. Nada fácil. Por lo tanto, al verlo así, Él es un modelo digno de seguir. Si para Él no fue fácil, si para Él le costó, es un modelo digno de seguir. Porque a nosotros también nos cuesta. Y luchamos con muchas cosas. La Biblia nos muestra que Él estaba de verdad y en forma muy clara, y esto, que cuando Él se hizo hombre, era plenamente hombre. Dice que estaba sujeto a nuestras propias pasiones. No estaba en esa condición, no estaba a otro nivel. Y dice que se despojó. No consideró ser Dios, no consideró nada de eso. Se despojó de eso, haciéndose siervo, dice ahí, semejante a nosotros. Y se humilló, siendo en forma de Dios. ¿Qué significa eso? La palabra griega que habla de forma es morfe. Es morfe, que quiere, y tiene este concepto de no tan solo es una expresión de una forma externa, ¿ya? Que no era solamente externamente, sino que era Dios. Siempre fue Dios y nunca dejará de ser Dios. Pero se despojó de todo eso y tomó forma de hombre. Esto me conmueve realmente. En Juan 1:1, ¿saben? Él era Dios y eso no lo podemos negar, pero estaba sujeto, dejó muchas cosas. Se humilló, dice ahí, para hacerse hombre. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y estaba ahí. Jesús siempre ha sido Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios mismo. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y dice que todas las cosas se sustentan por la palabra de su poder. Ese es Jesús. Y Él no perdió nunca eso, Él se despojó de eso para hacerse semejante a nosotros. Entonces, si yo lo miro así, para Él no fue nada fácil. No fue fácil. No fue fácil. Es decir, Cristo ha sido y será siempre Dios. Jesús dijo en Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 8:58, creo que lo anoté. No, perdón. No, ese es Colosenses. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Completamente hombre. ¿Qué significa siendo Dios? Él no hizo valer sus derechos. Eso es lo que está diciendo, se despojó. No hizo valer sus derechos.
Podría haber dicho, no sé, yo soy Dios, que vaya otro. Él no hizo valer sus derechos. Y yo creo que esta es una actitud insólita hoy día. Si miramos nuestro entorno, miramos nuestra cultura, hoy se enseña tú tienes que hacer valer tus valores, tú tienes que luchar por tus derechos, ¿o no? Sin embargo, dice que imitar a Jesús es desprenderse de todo. Desprenderse de todo. No consideró el ser Dios, se despojó. Sin embargo, nuestra cultura y este pensamiento también se ha metido a la iglesia. También se ha metido a la iglesia. Pero el llamado de Jesús es a despojarnos. Que nadie pase por encima de ti. Lucha por lo que tú crees, ¿o no? Siempre. La motivación de esta sociedad es como impulsarlo hacia arriba. Pero aquí dice que tenemos que imitar a Cristo. Y Cristo pareciera que en vez de estar subiendo, va bajando. Se está despojando. No consideró ser Dios, se despojó. Es más, dice que siendo hombre se humilló más encima a morir en una cruz. Y vuelvo a decir, quizás si pensamos que Él estaba... Cuando era plenamente hombre, estaba a otro nivel, déjame decirte que estamos equivocados. A Él le costó mucho. Y voy a ir, como les digo, voy a ir desmenuzando un poco esto. Pero como les digo, yo creo que muchas veces esta mentalidad de luchar por lo nuestro está metida en la iglesia. Cuando el ser imitador es Cristo, no confiar en lo nuestro, sino confiar en Él. En vez de ir hacia arriba, Él nos está llamando a que vayamos hacia abajo. ¿O no? Hay esta misma actitud que hubo en Él, está diciendo Pablo. Y vamos a ver que Pablo en el fondo tomó un concepto que tenía muy claro todos los cristianos y que Jesús mismo lo declaró. El que halle su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Es distinto, es muy distinto. Yo creo que el conflicto es que estamos viendo a un Dios que no cambia en una sociedad cambiante. Y tratamos de ajustarnos. Pero aquí hay una señal que a mí Yo creo que muchas veces nosotros creemos en el pensamiento de la sociedad actual y no creemos en lo que la palabra nos está demandando. Yo creo que si analizamos esto, es lo mismo que dijo Jesús. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es lo que es nieguese a sí mismo? Es despojarse de lo que soy. Es eso. ¿O no? Es despojarse. Tome su cruz, que es lo que es morir. El que quiera ser mi discípulo tiene que hacer esto. Y aquí Él lo puso por ejemplo. Yo siendo Dios no lo consideré como algo a que aferrarme, me despojé. Y siendo hombre morí en la cruz. ¿No les suena parecido? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O diciéndolo al revés, nadie puede seguir a Jesús si no muere y toma su cruz y si no se niega a sí mismo. Eso está diciendo la Escritura. Entonces, debemos entender esto. Dios está hablando y saben, muchas veces, como les digo, esta cultura, este pensamiento se ha metido en la iglesia. Y saben, a Dios está hablando aquí. Y Dios es soberano, a Dios ni siquiera le interesa, escúchame bien, es lo que voy a decir, no le interesa ni lo que piensa, ni tus ideas. Hoy día en la sociedad se dice que la democracia es el mejor sistema de gobierno, humanamente hablando. Pero la democracia, ¿qué es lo que es? La mayoría gobierna, ¿o no? A Dios no le interesa eso, no le interesa eso, no le interesa eso.
Estamos muy aferrados a hacer valer lo que yo pienso, a lo que yo tengo derecho a opinar y también tengo derecho a que se me oiga. Díganme si eso no está enraizado en nuestra vida. Pero la Biblia está diciendo que ser imitador de Jesús es despojarse de todo y morir. Y morir. Él estaba ahí arriba y dice que no estima eso como cosa a la cual aferrarse. Él tenía todo el poder, no tenía que pedir permiso a nadie, tenía absolutamente todo. Sin embargo, vemos en la palabra que siendo rico se hizo pobre, nació en un pesebre humilde. Siendo rico se hizo pobre, se despojó de toda su riqueza, de toda su gloria y vino a nacer en un pesebre humildemente. Se despojó de todo. Se despojó de su gloria. Ahí dice, mire, Jesús está diciendo aquí, ahora pues Padre, aquí está orando por sus discípulos, dice, glorifícame a tu lado, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, dice, contigo antes que el mundo fuese. ¿Saben de dónde bajó Jesús? De ahí. Se despojó, podríamos decir, yo anoté algunas cosas, a lo mejor tú puedes encontrar más. Él se despojó de la autonomía de su autoridad. Él dice en repetidas veces en el Evangelio de Juan, sobre todo lo que hago es porque el Padre me dice que lo haga. Estaba sujeto. Nada hago si no lo veo hacer. No hago nada si el Padre no me dice que lo haga. Es extraño, él siendo Dios, teniendo toda la autoridad, se sujetó, se despojó de esta autonomía de la autoridad, se despojó, porque él siendo Dios podría haber hecho lo que quisiera, pero no hacía nada que no veía hacer al Padre, no decía nada que el Padre, a no ser que el Padre se lo dijera. Y eso es despojarse. Dios se despojó, Jesús se despojó de esta autonomía, hablando de la autoridad. También se despojó en cuanto a su relación con la ley, porque el limpio, el santo y puro por nosotros se hizo pecado. Y si era pecador, estaba bajo condena en cuanto a la ley. Se despojó en cuanto a su relación con la ley. Entonces, y de repente vemos en la cruz que Dios quita su rostro de él. Quita su rostro de él. Y su mirada de él, porque está cargando todo nuestro pecado. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿fue fácil para Jesús? ¿Fue fácil? Se despojó de su omnipresencia, porque cuando estuvo en la tierra no podía estar en Jerusalén y en Capernaum al mismo tiempo. También se despojó de eso. Se despojó de todo. Él lo tenía todo. Y no crea que es tan fácil despojarse, menos para él, que era Dios, despojarse de todo. Yo no me cuesta dimensionar eso. A veces nosotros tenemos tan poco y lo poco nos cuesta despojarnos. Imagínense a Jesús, teniéndolo todo, tuvo que despojarse de todo. Díganme si esa es una muestra de amor. Él lo tenía todo y no fue fácil soltarlo. ¿Por qué es tan especial Jesús? Porque aquí, estando en forma semejante a nosotros, siguió bajando y dice que bajó hasta morir en la cruz. Fue obediente. Como hombre se hizo obediente. Es decir, no se despojó solamente de Dios haciéndose hombre, sino que haciéndose hombre, dice que se humilló hasta morir en la cruz. Y voy a hablar un poquito más de eso. Fue obediente en vida y también fue obediente hasta la muerte.
Y saben, hay algo, y me llama mucho la atención, sobre todo en el Evangelio de Mateo, que cuando sucedían ciertas cosas, Mateo escribe para que se cumpliese la Escritura. Y Mateo tiene como esa frase típica en cada cierta historia que cuenta sobre Jesús. Lo podemos ver en el bautismo de Jesús. Y cuando va ahí al Jordán, Juan le dice, pero si tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le dice, no, hagámoslo así para que se cumplamos toda justicia. Un Dios sujetándose a las cosas. Y podríamos ver muchos ejemplos, no sé, por ejemplo, cuando pagan los tributos. Un rey o un hijo de un rey no tiene para qué pagar tributo, es dueño de todo. Sin embargo, Pedro le dice, anda ya, saca una moneda de ahí, hay que pagar. Eso es sujetarse. ¿Ah? No es una metáfora para enseñársela a los niños, ahí mira el pescadito que tiene una monedita. No, está hablando de un sometimiento. Da al César lo que es del César. En el fondo es una forma de sujeción. Como hombre se sujetó. Y más que sujetarse, se humilló. Se humilló siendo Dios. La entrada triunfal, y yo creo que de triunfal, si lo miramos desde este punto de vista, no tiene nada de triunfal. Se humilló a estar montado en un burrito. El Dios Todopoderoso se humilló. Cambia nuestra perspectiva, ¿no? Hoy día está medio silencioso. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Despojándose, bajándose por usted y por mí. Eso es lo que hizo Jesús. Y luego dice muerte de cruz. Y yo creo que aquí también nosotros no logramos dimensionar lo que esto significa. Porque, voy a decir una locura aquí. Porque si yo fuese Cristo y sé lo que va a pasar, yo la hago cortita. Bueno, en ese tiempo no había pistola, me pego un balazo y sé que voy a resucitar y se acabó todo. Pero morir en la cruz, ¿saben? La muerte de cruz es una de las muertes más dolorosas. Vergonzosa también. Ignominiosa. Maldito el que es colgado en un madero. Entonces yo pregunto, ¿fue fácil para Jesús? ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue fácil. La cruz es la peor muerte de todas, la más torturante, la más dolorosa, la más horrible y la más vergonzosa. Solo los maleantes y los malhechores eran colgados. Y esto era para que fueran como de ejemplo para que otros no cometieran la misma cosa. Entonces, ¿puede haber algo más bajo que eso? Pensando humanamente, no hay. Imagínense para Dios, encarnado en Cristo. No consideró ser Dios, tomó forma de hombre y siendo hombre se humilló a morir en una cruz. Una muerte horrible, una muerte lenta. Los clavos que le ponían a los crucificados eran clavos de 18 pulgadas, 18 centímetros, que atravesaban sus manos, atravesaban sus pies. Y era una muerte lenta, dolorosa. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue. Pero como les digo, muchas veces tenemos esta imagen de que para Él fue fácil. Y como para Él fue fácil, claro, es fácil decirnos a nosotros, sígueme. Pero para Él no fue fácil. No fue fácil. En absoluto. Hay un pasaje en Hebreos 5:8 que dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y saben, esto me llama mucho la atención. Dice, y aunque era hijo con mayúscula, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren lo que está diciendo aquí.
es que Jesús tuvo que aprender a obedecer. A través del dolor tuvo que aprender a obedecer. Porque siendo Dios, ¿a quién le tenía que obedecer? La obediencia para Jesús era algo extraño. Siendo Dios, ¿a quién le tenía que obedecer? Pero dice la Escritura que aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que se despojó, por lo que se humilló, aprendió la obediencia. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, cuando yo miro esto, valoro el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo valoro mucho más cuando entiendo esto. Él tuvo que aprender a obedecer. Es muy conocido, como les digo, este era un himno, era muy conocido. Pero hay una profundidad que muestra aquí que muchas veces hemos sido enseñados, incluso en la iglesia, a que tenemos que ir hacia arriba, que tenemos que avanzar. Y como iglesia, que tenemos que prosperar, que tenemos que avanzar. Y cuando yo miro este relato, veo que la actitud de Jesús es totalmente distinta. Se despoja, desciende, sigue bajando, se sigue humillando. Y muchas veces nosotros queremos alcanzar cosas personalmente y queremos subir. Pero dice aquí que debemos tener esta actitud de Cristo, de bajar, de humillarnos. Versículo 9, aquí vienen los aplausos, aquí viene lo que nos gusta, ¿ya? Aquí viene lo glorioso, las trompetas, todo, ¿ya? Los timbales, los tambores, aquí viene todo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí, como les digo, se sube el ánimo, aplaudimos, a este Jesús exaltamos, a este Jesús adoramos. Pero déjame decirte una cosa, esto que está expresando de Jesús aquí es fruto de lo que Él hizo allá abajo. Y nosotros muchas veces queremos exaltarnos y adoramos a un Jesucristo glorioso y lo exaltamos y merece exaltación. Pero eso es consecuencia de que Él se despojó, de que no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y que siendo hombre se humilló a morir en la cruz por mí y por ti. Y es fácil predicar a un Jesucristo glorioso, y que lo es. Lo difícil es imitarlo. Nosotros queremos ir para arriba, pero la exaltación es un fruto de la humillación. El que se humilla será exaltado. Eso dice la Escritura. Pero nosotros queremos vivir una vida de exaltación sin que haya humillación. Entonces, cuando yo leo esto, toma sentido. Muchas cosas toman sentido. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Volvemos al principio de este pasaje. Hay este mismo sentir. ¿Qué sentir? ¿El de despojarse? ¿El de ir hacia abajo? ¿O el de ir hacia arriba? ¿A qué Jesús estamos imitando? ¿A qué Jesús estás imitando? No me cabe duda que la gloria de Dios se mueve y se manifiesta. Pero yo te pregunto, ¿a qué Jesús está imitando? ¿A qué Jesús está admirando? Cuando se nos demanda que haya esta misma actitud, este mismo sentir que hubo en Cristo, que no consideró nada de lo que poseía y se humilló hasta morir. Me parece que muchas veces queremos imitar a este Jesús de estos pasajes y no al Jesús del versículo 5 en adelante. ¿O no? Es fácil adorar a este Jesús y admirar a este Jesús glorioso.
Pero ¿saben una cosa? Yo he descubierto que es más glorioso admirar a ese Jesús, verlo que siendo Dios se humilló por amor a mí, por amor a ti. Que no tomó en cuenta nada de lo que tenía, por amor a ti, por amor a mí. Que se despojó de todo eso. Como les digo, muchas veces nosotros tenemos este sentir de querer ser exaltados en distintas cosas. Y a veces, y como les digo, en nuestra cultura, siempre nuestra aspiración es a ser reconocido, a ser exaltado. Miramos a Jesús y era todo lo contrario. Y yo creo que muchas de nuestras cosas, muchas de las cosas que no hemos logrado, porque no hemos sabido rendir nuestra vida y todo lo que somos a Jesús. No hemos sido capaces de humillarnos. Y dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo alto, hasta lo sumo. Y déjame decirte una cosa, y yo entendí esto, y la verdad que me emociona esto, cuando logro entender esto. Porque dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo alto. Y saben, la grandeza de Jesús no está en eso, porque eso ya lo tenía. La grandeza de Jesús fue que siendo Dios se humilló. Eso no es nada, porque eso lo tenía, lo tuvo siempre. Eso dice la Escritura. Siempre lo tuvo, pero se humilló y bajó, y esa es la grandeza de Jesús. Esa es la grandeza de Jesús. Cuando yo pienso, y pensar esto, cuando yo pienso en eso, voy a la cruz y recuerdo lo que Jesús hizo por mí. Y yo pensaba en esto, yo no sé dónde estaría. No sé dónde estaría hoy día si Él no hubiera bajado allá donde estaba yo y haberme tomado. No puedo saberlo, pero sí veo algunas referencias del ambiente de donde yo me movía y yo puedo decir, quizás yo habría estado ahí, pero... Entonces la grandeza de Jesús no está en esto. Él siempre tuvo esto, siempre. La grandeza es que se humilló, se despojó por amor a ti, por amor a mí. Por amor a mí, por amor a ti. Eso es lo que hace de Jesús increíble. Eso es lo que hace de Jesús digno de adoración y digno de admiración. Que no tomó en cuenta nada, por amor a ti. Se humilló por amor a ti y por amor a mí. Yo sé de dónde Dios me sacó y por eso le doy gracias. Y por eso le doy gracias. Pensaba en esto, no sé si lo leí, lo escuché, pero empecé a escribir alguna cosa. En Juan 8, todos conocen cuando la Biblia nos cuenta la historia de esta mujer sorprendida en adulterio. Y cuando uno tiene esta mirada, esta perspectiva, empieza a descubrir muchas cosas en eso. Y dice que Jesús había estado orando en el huerto de Getsemaní y va al templo y va a enseñar. Y dice que estaba enseñando. Y en eso llegan los religiosos, los principales, con una mujer sorprendida en adulterio. ¿Ya? La primera pregunta, si es adulterio, habían dos, ¿o no? ¿Y por qué llegaron a la pura mujer? ¿Ah? La primera duda que salta, ¿o no? Sí, pues si fue sorprendida en adulterio, el adulterio solo lo podía hacer. Pero estos religiosos llevaron a una mujer. Y lo que me llama la atención de eso es que se la presentaron a Jesús y le dijeron, la ley de Moisés dice esto: si alguien es sorprendido en adulterio, tiene que ser aprendido. ¿Qué dices tú? Y Jesús no dijo nada. Dice que Jesús se inclinó, ojo, se inclinó y se puso a escribir en el suelo. Se inclinó y se puso a escribir en el suelo. No dijo nada.
Y no porque no tuviera que decir. Nosotros sabemos que Jesús podría haber dicho cualquier cosa, pero guardó silencio. Se inclinó y se puso a escribir en el suelo. Jesús podría haber dicho cualquier cosa. Él hablaba y los árboles temblaban. Hablaba y las aguas y el viento se calmaban. Yo siempre digo, me habría gustado haber escuchado a Jesús. ¿Cómo eran sus palabras? Sin micrófono, sin publicidad, en el desierto le habló a 50.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sin un micrófono, yo tengo que estar en un micrófono y aquí no vemos ni cuántos, 60. Él le habló a 5.000 personas. ¿Y cómo tiene que haber sido su mensaje, sus palabras, que la gente ni siquiera se acordó que tenían que comer? Y les tuvo que dar de comer. O preguntémosle a Lázaro, escuchó la voz de Dios y se levantó de la tumba. Algunos eruditos dicen, menos mal que dijo Lázaro sal fuera, porque dice sal fuera, se levantan todos los muertos. La palabra de Jesús tiene. Sin embargo, en esta ocasión no dijo nada. Se inclinó a la tierra y empezó a escribir. Y saben, esta actitud de Jesús, yo creo que tiene mucho sentido por esto de acá. Esa mujer, en la condición que estaba, ni siquiera podía levantar la mirada. Pero él descendió, bajó, se humilló para tener contacto con ella. Y en esa condición abajo Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más. Yo miraba este ejemplo y decía, Señor, tú hiciste lo mismo por mí. Yo, imposible, nunca iba a alcanzar. Por más que quisiera ir arriba y forzarme, no iba a hacer. Pero tú te despojaste de todo, te inclinaste como en esta mujer. No podría haberme dicho muchas cosas, haberme condenado por muchas cosas. Sin embargo, yo no te condeno. Dígame si eso no es bajar. Dígame si eso no es humillarse. Si no entendemos que Él tuvo que descender para liberarnos a nosotros, muchas veces decimos, y yo creo que está mal dicho, cuando yo conocí a Jesús, no, Él te conoció siempre, siempre, y siempre ha bajado para tener un contacto contigo, porque de allá arriba es imposible, pero Él tuvo que bajar para mirarte cara a cara, para tener un encuentro contigo. Él se inclinó a mí cuando yo no podía levantarme. Se inclinó a mí, bajó de su palacio de oro y vino a mi miseria, bajó a mi miseria. Dejó la compañía de ángeles y todo y se vino a juntar con pescadores mal hablados y malolientes. Dejó las calles de oro y de cristal para caminar en el barro de Belén, de Jerusalén. Díganme si eso no es humillarse. Y lo hizo por amor, por ti y por mí. Entonces, por eso Jesús es único. Por eso el Padre lo exaltó a lo sumo. Esa es la grandeza de Jesús. Y muchas veces pensamos, y me gustó mucho lo que dijo Franco la vez pasada, y lo ha repetido varias veces, que muchas veces hemos pensado con esta mentalidad errada, diciendo como vengan para acá, el mandato es ir, que es distinto. Porque el decir vengan es como estar en una posición, vengan. El ir es bajar. Y a eso hemos sido llamados. A humillarnos, a bajarnos. Escúchame, en el lugar, en la posición
o en lo alto que te sientas, hoy día en tu vida, cualquier área, el llamado es a bajar. El que se humilla va a ser exaltado. Es así. No hay otra forma. El mundo está cansado de sermones. El mundo quiere ver a Cristo a través de los cristianos. Está cansado y la única forma es imitar a Cristo. ¿De qué manera? De bajar. Yo sé que tengo una posición gloriosa porque Él me rescató, pero aún así me manda a bajar. ¿Sabes? Tú no puedes predicarle al perdido si no te bajas de donde estás. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque a veces tenemos un falso, un negativo orgullo de creernos más que los demás. Él murió por todo. Conversábamos con Luciano en la mañana. La única diferencia es que somos pecadores arrepentidos. Pero murió por todos. Y para ir afuera hay que bajar. No hay otra forma. Y el mandato es ir, no es vengan, es ir. Ese es nuestro llamado. Debemos ir. Vuelvo a Filipenses 2:5. Hay en ustedes este mismo sentir, o esta misma mentalidad, o esta misma actuar que hubo en Cristo Jesús, que no consideró nada de lo que tenía, se humilló. Y porque se humilló de esa manera, Dios lo exaltó. El que se humilla será exaltado. Y como les decía en un comienzo, ¿cuántas veces hemos escuchado incluso dentro de nuestra iglesia un mensaje tan distinto? Vive tus sueños. No renuncies a tus sueños. La bendición de Dios está sobre tus proyectos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No es así. Es como, me da la idea, es como de mejorar el estatus personal, diciendo a la gente, no, dale, que Dios está contigo. Tirando para arriba. Cuando el vivir es Cristo, es vivir para abajo, para que sea Dios quien nos exalte. El llamamiento hoy día, cuando hablamos de ser imitadores de Cristo, es esto: haya en ustedes esta misma actitud. Las señales van a seguir, vamos a ver milagros en medio nuestro, y lo estamos viendo. Yo no sé si todos saben, les voy a contar, el día viernes estuvieron ensayando los chicos de Raíces, y Gervasio con Cata, con el grupo de jóvenes, fueron a orar por gente, ahí en la cancha. Y salieron los chicos que estaban aquí, y fueron a orar por personas. Se sanaron 2 personas. Muchas cosas así vamos a ver, pero nuestra actitud siempre tiene que ser ir para abajo. Mientras más nos humillemos, más exaltados vamos a ser. Qué distinto. Cuando muchas veces, por eso que nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de liderazgo, y lo repetimos una y otra vez, hablamos de servidores. En muchas partes se busca y se pelea por exaltar tu ministerio. Pero la cosa es al revés. Tú te humillas, Dios te exalta. Así de sencillo. Así de sencillo. Lo que hizo Jesús fue tan grande, descendió y descendió de tal manera que el Padre lo exaltó. Nos gusta adorar, nos gusta mirar a este Jesús, pero esta es la consecuencia de lo que hizo Jesús. Por eso me gusta ir a la cruz, no para crucificarlo de nuevo, sino para entender todo lo que significa ahí. Lo que significa esa cruz para mi vida. Cuando yo entiendo eso, cuando yo tomo la cruz, cuando yo voy ahí, puedo adorar verdaderamente a este Jesús que está exaltado ahí. De otra manera no. Porque siempre va a haber una competencia en lo que yo creo y en lo que Él me está diciendo.
en lo que yo digo y en lo que Él dice. Y cuando vivimos en esta dualidad, llega un punto en que les aseguro que vamos a decidir por lo que yo digo, y no por lo que Él dice. Si no estamos con esta actitud de humillación, sucede eso. Sucede eso. Si usted quiere ser exaltado, no hay otro camino a la exaltación que esperar que el Padre nos exalte. El único camino a la exaltación es que nos humillemos. Y quizá, como les decía, tú puedes pensar que a lo mejor, perdonando la expresión, esta es una bola que se pegó Pablo nomás. ¿Ah? Pero podemos ver a Jesús que dijo lo mismo. El que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, despójese, ¿ah? Tome su cruz, muera y sígame. Pedro lo dijo de otra manera, creo que lo noté ahí, dice: mire, humillaos o humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. ¿No es el mismo principio? ¿O no? Pero a nosotros nos gusta que Dios nos exalte. Pero humillarnos, no, que Dios nos exalte. Entonces esta era una actitud, y los discípulos de Jesús lo sabían, y por eso exhortaban de esta manera. Por eso Pablo lo hacía, por eso Pedro decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo de Él o el tiempo mío, cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos exaltará en la medida que nosotros nos humillemos. Le damos gracias al Señor. Tengo más que compartir, pero creo que lo voy a hacer en otra oportunidad. Que Dios sea exaltado. Que nosotros seamos fieles imitadores de Cristo. No fieles imitadores en el resultado, sino fieles imitadores en despojarnos, en humillarnos, porque eso exalta a Dios y nos exalta a nosotros. La única manera que gente pueda ver a Cristo a través de nosotros es cuando nosotros nos humillamos. Nos humillamos, cuando nosotros entendemos que Él se despojó de todo para estar cara a cara conmigo, para escucharme, para limpiar mis pecados, para sacarme de mi miseria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si quieres te pones en pie, vamos a orar.